Antes de comenzar este viaje, necesito darte una advertencia sincera. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu visión de Jesús, la historia antigua y todo lo que nos han enseñado sobre los orígenes de la fe cristiana. El misterio de Petra, la ciudad perdida, va más allá de sus muros tallados en piedra. Puede esconder fragmentos olvidados de la vida de quien dividió la historia humana en antes y después. Este vídeo no es solo un viaje arqueológico, es un llamado a una investigación profunda. Entonces, si ya estás suscrito aquí, comparte este video con alguien que necesite ver más allá de la historia oficial. Si aún no lo has hecho, regístrate ahora y ven a descubrir con nosotros un secreto que resuena desde hace 2000 años en las arenas del desierto. Imagínese una ciudad entera, excavada en las rocas rojas del desierto, con templos majestuosos, tumbas inmensas y pasajes ocultos que serpentean bajo la tierra. Petra no es solo una maravilla de la ingeniería antigua, es un enigma que ha desconcertado a arqueólogos, historiadores y buscadores de la verdad durante siglos. ¿Quiénes fueron los nabateos, sus constructores? ¿De dónde vinieron sus conocimientos avanzados de arquitectura, astronomía e hidráulica? ¿Y por qué una civilización tan sofisticada desapareció de repente, dejando tras de sí solo rastros y leyendas? Petra es una ciudad de misterios, de secretos susurrados entre sus piedras silenciosas. Y algunos de estos secretos, sorprendentemente, pueden tener conexiones directas con la vida y los pasos ocultos de Jesús. A lo largo de este video atravesaremos siglos de silencio y olvido para explorar una hipótesis atrevida. ¿Pudo Jesús, en algún momento de su vida desconocida, pasar por Petra? ¿Podrían sus enseñanzas haber absorbido la sabiduría olvidada de esta gente misteriosa? ¿Y será que la propia arquitectura de la ciudad esconde códigos espirituales que hacen eco de mensajes similares a los del Nazareno? Prepárese para descubrir manuscritos olvidados, túneles subterráneos sellados y artefactos que pueden remodelar la historia no solo de la fe cristiana, sino de la humanidad misma. Nada volverá a ser lo mismo. Lo que yace enterrado bajo las arenas de Petra puede no ser solo roca, puede ser la clave para una nueva comprensión espiritual. En el corazón del desierto jordano, escondida entre escarpadas montañas y estrechas gargantas, se encuentra Petra, la legendaria Ciudad Rosa, excavada directamente en los acantilados de 1900 arenisca. Fundada por los nabateos alrededor del siglo IV a.C., Petra se convirtió rápidamente en uno de los centros comerciales más importantes de la antigüedad, conectando rutas de caravanas que transportaban incienso, mirra, especias y seda entre Oriente y Occidente. Pero Petra no era solo una parada comercial, era una ciudad de misterios, llena de simbolismo religioso, conocimiento astronómico e ingeniería hidráulica tan avanzada que parece desafiar la comprensión moderna. El tesoro, su fachada más icónica, es solo la primera de las muchas maravillas que conforman esta ciudad olvidada por el tiempo, pero no por el espíritu de la historia. El monumento conocido como Al-Kazne, el tesoro, es la imagen más famosa de Petra, pero su verdadero propósito permanece envuelto en misterio. Algunos eruditos creen que se trataba de una tumba real. Otros sugieren que se trataba de un templo dedicado a deidades antiguas, posiblemente relacionado con el culto solar o prácticas iniciáticas secretas. Su arquitectura impresiona no solo por su grandiosidad, sino también por los códigos simbólicos escondidos en sus columnas, relieves y orientaciones astronómicas. Y el tesoro es solo el principio. Petra alberga cientos de tumbas, templos excavados en la roca, teatros, altares de sacrificio e incluso complejos subterráneos que aún no han sido completamente explorados. Cada pared parece guardar una historia, cada cámara
un secreto olvidado. Lo que hace que Petra sea aún más fascinante es el repentino declive de su civilización. En el apogeo de su gloria, los nabateos dominaban rutas comerciales vitales y poseían una cultura refinada que mezclaba influencias egipcias, griegas y árabes. Sin embargo, al cabo de unas cuantas generaciones, la ciudad empezó a decaer. Pudieron ser los romanos quienes anexaron la región en el año 106 de Cristo. Pudieron haber sido desastres naturales como terremotos, o hubo algo más, un misterio espiritual o político que precipitó su caída. Lo que es seguro es que Petra desapareció del conocimiento popular durante siglos, hasta que fue redescubierta en 1812 por exploradores occidentales. El velo que cubre sus secretos ha comenzado lentamente a levantarse, pero aún hay mucho más escondido bajo sus arenas y piedras. Caminando por las ruinas de Petra, uno tiene la sensación de que toda la ciudad fue concebida como un mensaje codificado. Cada fachada, cada templo, cada túnel parece señalar una sabiduría perdida, una conexión entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. Pero lo más intrigante es que, a pesar de toda su grandeza, los registros escritos sobre Petra son escasos. ¿Quiénes eran realmente los nabateos? ¿Qué fe secreta profesaban? ¿Y por qué sus obras arquitectónicas parecen contener elementos de múltiples tradiciones espirituales, como si fueran guardianes del conocimiento universal? Preguntas sin respuestas directas, pero que abrieron las puertas a investigaciones aún más profundas. Investigaciones que, sorprendentemente, conducen a los rollos del Mar Muerto y a pistas sobre la presencia de figuras espirituales fuera de los registros tradicionales. Descubiertos en cuevas cerca del Mar Muerto en 1947, los rollos del Mar Muerto revolucionaron el estudio de los orígenes del cristianismo y el judaísmo. Entre sus textos fragmentarios hay descripciones de comunidades ocultas que se retiraron al desierto para preservar su pureza espiritual. Algunas de estas comunidades hicieron referencia a lugares de refugio y ciudades excavadas en la roca, términos que muchos estudiosos modernos creen que pueden referirse indirectamente a Petra o ciudades similares en la región. Si esta conexión es verdadera, implicaría que Petra no solo era un centro comercial, sino también un centro espiritual secreto, un santuario para aquellos que esperaban el advenimiento de una nueva era, una era anunciada por un maestro de justicia, una figura misteriosa a quien muchos asocian, en teoría, con un precursor de 1900, la misión de Jesús. Además de los manuscritos, registros fragmentarios indican que la región de Petra fue una de las primeras en albergar comunidades cristianas primitivas, mucho antes de la institucionalización de la fe en el Imperio Romano. Cuevas cristianas, inscripciones simbólicas y rastros de reuniones clandestinas apuntan a una fe que florecía a la sombra de las rocas nabateas. Esto plantea una pregunta provocadora. ¿Es posible que las ideas cristianas, o al menos sus precursores, ya se estuvieran cultivando en Petra incluso antes de la misión pública de Jesús? ¿O habría absorbido el propio Nazareno, durante los llamados años ocultos de su vida, enseñanzas espirituales de esta tradición olvidada? Las piedras de Petra, silenciosas y eternas, quizá guarden más respuestas de las que imaginamos. Algunos estudiosos de textos apócrifos y tradiciones esotéricas sostienen que Petra puede haber sido mencionada indirectamente en profecías antiguas como la roca donde se encontrará, en refugio o el santuario de quienes esperan la luz del mundo. Estas interpretaciones, aunque controvertidas, refuerzan la idea de que Petra no era solo una maravilla arquitectónica, sino un espacio cargado de profundo significado espiritual.
La Biblia canónica habla poco directamente de la ciudad, pero entre líneas de libros como Isaías, Jeremías y Daniel, hay descripciones de ciudades excavadas en piedra y pueblos ocultos en el desierto. ¿Podrían estos registros, intencionalmente o no, haber borrado el vínculo entre Petra y la historia del surgimiento de la nueva fe? Durante excavaciones recientes en Petra, los arqueólogos descubrieron símbolos cristianos primitivos, como cruces discretamente grabadas en paredes y altares. También se encontraron rastros de prácticas litúrgicas rudimentarias en el interior de cámaras ocultas, lo que sugiere que la ciudad fue, en algún momento, utilizada como refugio por comunidades cristianas perseguidas. Esta evidencia refuerza la hipótesis de que Petra no solo sobrevivió como centro comercial después de la caída de los nabateos, sino también como un foco silencioso de resistencia espiritual. Nos encontramos entonces ante una pieza faltante del rompecabezas de la historia cristiana, una pieza que podría cambiar nuestra comprensión de la trayectoria de la fe en el primer siglo. La Biblia casi no menciona la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años. Este periodo oscuro, conocido como los años ocultos, siempre ha intrigado a historiadores y teólogos. ¿Dónde estaba Jesús durante casi 2 décadas de su crecimiento espiritual? Una teoría fascinante propone que viajó más allá de Galilea, siguiendo rutas comerciales que cruzaban el desierto hasta Petra y otras ciudades de antigua sabiduría. Estos viajes habrían permitido a Jesús entrar en contacto con tradiciones místicas de Oriente Medio, integrando en sus enseñanzas elementos espirituales que trascendían la ortodoxia judía de la época. De ser así, Petra habría sido más que una escala física, habría sido una escuela invisible, un portal hacia la formación del Cristo histórico. Curiosamente, algunas creencias de los antiguos nabateos muestran resonancias notables con las enseñanzas atribuidas a Jesús. La centralidad del agua como símbolo de vida y purificación, el concepto de justicia como superior a la ley humana, la hospitalidad sagrada de los extranjeros y los pobres. Todos estos principios impregnaron la cultura nabatea mucho antes del nacimiento de Cristo. ¿Sería una coincidencia? ¿O quizás el contacto con tradiciones como la de los nabateos enriqueció y amplió la visión espiritual de Jesús? La posibilidad de una síntesis oculta, de un intercambio silencioso entre mundos, hace aún más profunda y misteriosa la trayectoria del Nazareno, alejándola de cualquier narrativa simplista. La arquitectura de Petra, a primera vista monumental y austera, revela a la mirada atenta un vocabulario simbólico fascinante. Estrellas de 6 puntas talladas en secreto, altares orientados hacia puntos específicos del firmamento, representaciones discretas de árboles de la vida y escaleras que no conducen a ninguna parte, excepto a un viaje interior. Estos elementos hacen eco de ideas que más tarde se desarrollarían más en la enseñanza de Jesús. El reino de los cielos no está fuera, sino dentro. La verdadera ascensión no es material, sino espiritual. Podría ser posible que estos símbolos funcionaran como puentes silenciosos, preparando la conciencia para un mensaje que aún sería plenamente revelado. En sus discursos, Jesús a menudo se refería a sí mismo como la piedra que desecharon los constructores y la piedra angular. Curiosamente, Petra, cuyo nombre en griego significa roca, encarna físicamente este simbolismo. Podría haber hecho, al utilizar esta metáfora, una alusión oculta a un conocimiento ancestral relacionado con la ciudad perdida, o habría sido pura providencia simbólica. Tal vez Jesús vio en Petra, con sus fortalezas talladas, sus templos abandonados y sus secretos enterrados, una imagen viviente de lo que su propio mensaje enfrentaría: rechazo inicial, ocultamiento, pero finalmente
victoria silenciosa y eterna. Más allá de las fachadas monumentales que encantan a los turistas, Petra esconde un secreto aún más intrigante: un vasto sistema de túneles subterráneos y cámaras ocultas. Investigaciones recientes han revelado pasajes tallados debajo de los edificios principales, que conectan templos, tumbas y espacios sagrados. Algunos de estos corredores conducen a habitaciones cuya función sigue siendo un misterio para los arqueólogos. Lugares sin ventanas, sin entradas visibles, como si estuvieran hechos para ocultar no solo personas, sino ideas, rituales y tal vez artefactos invaluables. La ciudad que vemos en la superficie puede haber sido solo la punta del iceberg de un complejo esotérico más grande, preservado lejos de los ojos del mundo exterior. ¿Qué podría haberse guardado dentro de estos túneles y cámaras olvidadas? Algunos teóricos sugieren que Petra podría haber servido como depósito de objetos sagrados, tal vez incluso reliquias relacionadas con antiguos pactos entre Dios y la humanidad. Otros hablan de manuscritos secretos, ocultos para proteger las enseñanzas místicas de persecuciones posteriores. Todavía hay quienes creen que allí podrían haberse escondido artefactos vinculados al linaje espiritual de Jesús, resguardando verdades incómodas que podrían sacudir imperios enteros y tradiciones religiosas. Aunque estas teorías aún carecen de pruebas definitivas, el misterio y el silencio que rodean muchas zonas no excavadas de Petra mantienen viva la llama de la duda y la esperanza. Curiosamente, a pesar de los avances tecnológicos en arqueología, muchas regiones subterráneas de Petra permanecen cerradas al público e incluso a los académicos. Existen estrictos protocolos de excavación y hay informes de expediciones a las que se les prohíbe avanzar hacia ciertas áreas. ¿Qué es exactamente lo que se está protegiendo u ocultando? La falta de respuestas concretas solo alimenta la especulación. Si hay secretos enterrados bajo Petra, es posible que desafíen las narrativas oficiales de la historia humana y espiritual. Y como sabemos, no todas las sociedades están preparadas para ver sus fundamentos cuestionados por revelaciones incómodas. En los últimos años, los avances en tecnologías como el radar de penetración terrestre, GPR, y la fotografía aérea con drones han arrojado nueva luz sobre Petra. Imágenes de alta resolución han revelado patrones geométricos debajo de la arena que indican la presencia de estructuras enterradas, plazas, templos y quizás incluso complejos de viviendas. Algunas de estas formaciones no corresponden al estilo arquitectónico conocido de los nabateos, lo que sugiere capas anteriores de ocupación o civilizaciones aún no completamente identificadas. El misterio de Petra, lejos de ser disuelto por la ciencia moderna, solo se profundiza. Cada descubrimiento apunta a una historia más compleja, más rica y potencialmente más explosiva de lo que jamás imaginamos. La fascinación por Petra nunca ha sido más viva. Universidades, instituciones arqueológicas y exploradores independientes están redireccionando sus esfuerzos para estudiar la ciudad perdida. Los proyectos de investigación internacionales intentan reconstruir la vida cotidiana de los nabateos, identificar sus prácticas espirituales y comprender los factores que precipitaron la repentina decadencia de la ciudad. Al mismo tiempo, teóricos y eruditos alternativos sugieren que Petra puede contener la clave para entender acontecimientos históricos poco comprendidos, como el éxodo bíblico, los años ocultos de Jesús y el origen de antiguas tradiciones místicas. Con cada nueva excavación se renueva la esperanza. Tal vez estemos a solo un descubrimiento de cambiar todo lo que sabemos sobre el pasado y sobre nosotros mismos. El futuro de Petra es tan prometedor como misterioso.
A medida que evolucionan las técnicas de escaneo y crece el interés internacional, es inevitable que salgan a la luz nuevas revelaciones. Revelaciones que puedan unir los fragmentos dispersos de la historia y la espiritualidad humanas. Encontraremos evidencia definitiva de una conexión entre Jesús y Petra. Surgirán de las arenas reliquias sagradas o manuscritos olvidados. O tal vez descubramos algo aún más profundo, la confirmación de que las civilizaciones antiguas, separadas por el tiempo y el espacio, compartían una sabiduría universal, un código espiritual grabado no solo en pergamino, sino en las mismas piedras del desierto. La búsqueda continúa, y lo que Petra aún no ha revelado podría cambiarlo todo. Petra es más que un sitio arqueológico, es un guardián silencioso de la sabiduría que trasciende el tiempo. Entre sus ruinas resuenan ecos de un conocimiento que tal vez hablaba de la unidad entre el cielo y la tierra, entre el hombre y lo divino. Si Jesús de alguna manera caminó por estos corredores de piedra, su mensaje posterior de compasión, transformación interior y ruptura con el poder institucional puede haber sido influenciado por algo mucho más antiguo y profundo de lo que creemos. Petra no es solo lo que queda del pasado, ella es una promesa viviente de que el verdadero conocimiento nunca se pierde, solo permanece latente, esperando ser redescubierto por aquellos que tienen ojos para ver y el coraje para preguntar. Cada piedra de Petra parece susurrar: hay más de lo que nos ha enseñado la historia oficial, más de las versiones cómodas que aceptamos, más de lo que la razón humana puede abarcar a primera vista. La búsqueda de la verdad, ya sea en los desiertos de Jordania o en lo más profundo de nuestro propio espíritu, es un viaje sin fin. Jesús enseñó que la verdad nos haría libres, pero nunca prometió que sería fácil encontrarla. Tal vez la verdadera fe no consiste solo en creer sin ver, sino en buscar, incansablemente desafiar las narrativas prefabricadas y aceptar el misterio como parte esencial del viaje. En este momento, mientras el sol se pone sobre las rocas color fuego de Petra, recordamos que la historia de la humanidad es un tapiz incompleto y que cada uno de nosotros lleva el hilo de un nuevo descubrimiento. El silencio de las piedras es una invitación, no a la resignación, sino a la exploración. Que Jesús realmente pasó por Petra o que sus ideas solo resonaron allí, importa poco. Ante la verdad mayor, que el espíritu humano está impulsado por la sed de comprender, de iluminar y de trascender. Y quizás sea esta búsqueda, más que cualquier respuesta definitiva, la que nos conecta con lo divino. Petra permanece en pie, silenciosa, eterna, misteriosa, como un recordatorio de que la historia es mucho más grande que lo que nos han contado. Quizás Jesús pasó por sus pasillos ocultos. Quizás sus palabras resuenan aún hoy en las piedras olvidadas por el tiempo. Lo que importa es que la búsqueda de la verdad continúa. No aceptes la primera historia que te cuenten. Preguntar, investigar, explorar. Cada ruina esconde un secreto, cada silencio encierra una revelación y cada piedra es una página no leída de nuestra propia historia espiritual. Si este viaje te conmovió, por favor comparte este video con alguien que también siente que hay más por descubrir. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, regístrate ahora. Aquí la verdad no es un destino, es el camino.